Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de geometría en la cual veremos una primera aplicación de la congruencia de triángulos. Realmente la congruencia de triángulos tiene una buena cantidad de aplicaciones geométricas. Vamos a ver una de ellas en este video. La propiedad dice que si se tiene un triángulo rectángulo, vamos a hablar del triángulo ABC, triángulo rectángulo. Vamos a suponer que es recto en el ángulo en el vértice A, el ángulo de vértice A. Y vamos a suponer que este triángulo tiene sus dos catetos. Recordemos que catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Tiene sus dos catetos congruentes a sus correspondientes catetos de otro triángulo rectángulo. Vamos a llamarle al otro triángulo rectángulo DEF y asumamos que es rectángulo en el ángulo de vértice D. Entonces, ¿qué significa? Que los dos catetos del primero sean congruentes con sus correspondientes catetos del otro triángulo rectángulo. Sus correspondientes o sus catetos homólogos, se dice. Es como la palabra que habíamos venido utilizando, catetos homólogos. En el otro triángulo. Pues significa que, vamos a suponer que el lado AB, o sea, sí, que el segmento AB es congruente, este cateto AB es congruente con su homólogo o su correspondiente en el segundo triángulo, rectángulo, que sería el DE. Y supongamos que el cateto AC del primer triángulo es congruente con el cateto DF del segundo triángulo rectángulo. Entonces, la propiedad, pues el teorema dice que si se cumple esta congruencia, entonces concluimos que los dos triángulos rectángulos, estos dos triángulos rectángulos son congruentes. Entonces vamos a suponer que el cateto AB es congruente con el cateto DE y que el cateto AC es congruente con el cateto DF. Bueno, supongamos realmente esto. El ángulo de vértice A es congruente con el ángulo de vértice D, porque este par de ángulos son rectos, miden 90 grados y tienen la misma medida, son congruentes. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, por el criterio lado, ángulo, lado, se tiene que los dos triángulos rectángulos son congruentes. Entonces repito, por el criterio lado, ángulo, lado, ángulo, lado, se tiene que este par de triángulos rectángulos son congruentes, tienen la misma forma y el mismo tamaño.
¿Qué significa este resultado que es muy importante? Que si se sabe que tengo dos triángulos rectángulos y un cateto de uno es congruente con un cateto del otro, el segundo cateto del primero es congruente con el segundo cateto del segundo, con eso es suficiente para concluir que el par de triángulos rectángulos son congruentes, es decir, que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Bien, con esto damos por terminada esta clase, les agradezco la atención prestada, son muy amables.